Estás viendo Exaltación en Casa. Hemos estado hablando algunos aspectos que también forman parte de la fe de nuestra vida como creyentes. Y necesitamos aprender no solamente a cómo tener fe, sino también mirar qué aspectos pueden llegar a hacer tropezar un camino o una vida de fe. En la primera enseñanza estuvimos hablando de 3 enemigos de nuestra fe. Número 1, el miedo y el temor. Número 2, la duda. Y número 3, la incredulidad. Son 3 enemigos que pueden habitar en tu mente, en tu corazón, y se pueden convertir en una piedra o un obstáculo para que tú puedas acceder a esa respuesta de fe. Donde hay miedo no hay fe, donde hay duda no hay fe, donde hay incredulidad, por supuesto que menos hay fe. Así que son enemigos que necesitamos vencer en nuestra vida. Pero posiblemente esta segunda parte te va a llamar mucho la atención, porque muchos me escribían y me preguntaban: pastor, ¿qué quiere decir placebos? Porque así se llama esta segunda parte, placebo. Sé que aquellos que tienen relación con la parte médica o con la ciencia posiblemente ya saben de qué se trata un placebo. Pero muchas veces en nuestra vida, sin darnos cuenta, pareciera que nuestra fe necesitara una terapia. Hay gente que necesita terapias de fe y lamentablemente la fe no tiene terapias. Entonces muchas veces hemos permitido que placebos sean los sustitutos que comienzan a arraigarse en nuestra alma, en nuestra mente y aún en nuestro espíritu, impidiendo que puedas tener una genuina fe. Y si muchos todavía me preguntan qué es un placebo, no es más que una sustancia que carece de actividad farmacológica y es usada con el fin de mitigar ciertos síntomas a través de un efecto terapéutico. Pero realmente los placebos no tienen ninguna función farmacéutica, pero más sin embargo son siempre recetados para hacerle creer al paciente que eso que va a consumir va a ser la respuesta a su malestar, a su dolencia o a su situación física o emocional. Y así como en la vida, nosotros muchas veces pudiéramos tener una respuesta a través de un placebo, de un sustituto, de algo que no tiene ninguna función, pero te hacen creer que sí. Asimismo, muchas veces hemos permitido, sobre todo la iglesia latinoamericana, ha permitido ciertos movimientos y costumbres que se convierten en placebo de tu fe. Sustitutos que no tienen ningún efecto, pero te hacen creer que sí lo tienen. Entonces, a veces permitimos este tipo de expresiones, frases, movimientos en nuestras vidas y sin darnos cuenta, tu fe en vez de crecer, se sigue estancando en la vida. Por eso hay personas que se preguntan, pero si sirvo a Dios, creo en el Señor, yo soy fiel al Señor, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Cuántos acá, siendo cristianos, se han preguntado alguna vez por qué le han acontecido cosas malas? ¿O cuántos han tenido que experimentar, aún teniendo una vida de relación con Dios, alguna experiencia negativa? Muchos de nosotros, y aún nosotros siendo pastores, no nos hemos excluido de ese hecho de tener que vivir ciertos procesos en la vida. Pero sabes, a veces cuando vivimos procesos es cuando más permitimos placebos en nuestra fe. Pareciera que cuando estamos viviendo procesos en la vida, necesitamos aquellas píldoras que vienen a calmar un poquito el dolor del proceso. Y la realidad es
que usted y yo necesitamos que calmen el dolor de nuestros procesos. Necesitamos que nos siembren en un terreno de fe para poder crecer y desarrollar el fruto que usted y yo vamos a comenzar a establecer, no solamente sobre esta tierra, sino sobre tu casa, sobre tu familia y sobre todo aquello que tú puedas hacer en el Señor. Todos necesitamos una respuesta. Y hay muchos tipos de placebos, placebos físicos, placebos mentales, placebos emocionales, pero también hay placebos espirituales. Y yo quiero que tú puedas reflexionar con esta palabra, porque de nada nos sirve que un placebo te haga sentir mejor. Porque es la realidad, los placebos solo tienen la función de hacerte sentir mejor. Y muchos podrían decir en esta hora, pastor, pero a mí sí me gustaría sentirme mejor de ciertos dolores. Pero la realidad es que la fe no viene a hacerte sentir mejor. Aunque muchos ahorita estén preocupados con eso, la realidad es que la fe no viene a hacerte sentir mejor, viene a hacerte mejor persona. Esa es la realidad de la fe. Dios no quiere que tú te sientas bien con algo. Dios quiere que tú aprendas a ser mejor en algo. Y eso es lo que nos ha confundido en el aspecto de la iglesia y de la relación con Dios. Que siempre queremos cosas que nos hagan sentir bien sin darnos cuenta que muchas veces el dolor de cabeza no está afuera, sino que está adentro. El problema es que tu temperamento puede ser tu peor enemigo y un placebo te puede hacer sentir mejor, pero tu temperamento sigue igual. Hay personas que tienen mal carácter y creen que porque tienen mal carácter y levantan las manos en la iglesia ya van a recibir muchos milagros. Y asimismo en la parte espiritual a veces permitimos y aceptamos ciertas cosas que a Dios no le agradan, pero pensamos que si me siento bien, entonces me va bien. Y eso es una falsedad, es la peor mentira del sistema. ¿Y sabe lo peor? Que aún yo como pastor acepto que lamentablemente hemos aceptado esos placebos en nuestra formación de la fe. Y muchos placebos están representados con frases. Hoy en día hemos visto un evangelio de frases bonitas y poderosas. Pero la realidad es que frases bonitas y poderosas muchas veces están llenas mucho de humanismo y no de vida del Espíritu. Porque de nada te sirve una frase bonita si sigues en la misma condición. De nada te sirve una expresión poderosa si sigues siendo la misma persona. Y lamentablemente el evangelio los hemos convertido, lo hemos aceptado en una especie de situación de liderazgo espiritual donde la realidad es que se han colado pensamientos humanos que no están haciéndonos avanzar, sino que nos están estancando en la vida. Dios quiere transformarnos y siempre voy a repetir esta expresión para que pueda entender lo que significa la vida espiritual. Una oruga no necesita un milagro para convertirse en mariposa. Una oruga necesita un proceso. Cuando la oruga se somete a un proceso, será transformado. Cuando usted y yo, en medio de situaciones que vivimos y experimentamos, nos sometemos a un proceso, Dios te hará una nueva versión de ti, pero con más capacidades y con la oportunidad de hacer que donde quiera que vayas, todo te salga bien. Y mire, quiero hablarte de algunos placebos que hemos permitido en nuestra vida, porque la realidad es que el liderazgo no se trata de ayudar a la gente, el liderazgo se trata de hacer una mejor persona de la gente. Porque si usted sigue siendo el mismo y se sienta en la iglesia y se siente cómodo y bonito y chévere y qué bonito el lugar, mire, hay muchos lugares donde se va a sentir bien, pero no necesariamente está cambiando tu vida.
Cuando nosotros entendemos que no se trata de sentirme bien, que muchas veces Dios no viene a darme un placebo, sino que viene a darme un tratamiento. El tratamiento posiblemente no te va a gustar, pero el tratamiento va a hacer que tú puedas tener muchos más años de vida y que pueda funcionar en la tierra. A veces necesitamos tratamientos en nuestra fe. A veces necesitamos experiencias en nuestra vida que puedan comenzar a entender, que nos puedan ayudar a entender que Dios quiere algo mejor para nosotros. Pero entre más usted se resista a aceptarlo, más tiempo le va a costar acceder a su milagro. Esto no se trata de Dios muchas veces. Se trata que nosotros aceptemos la disciplina del Señor para que Él nos lleve al tratamiento adecuado para llegar al propósito que Él ha establecido para nuestras vidas. Y te voy a compartir esta expresión. Una mala doctrina se convertirá en una muleta que tarde o temprano te impedirá correr y avanzar. ¿Y por qué te digo esa expresión? Porque muchas veces hemos aceptado ciertas doctrinas, inclusive fuera del contexto bíblico, como una verdad que solo son muletas para cierto momento, pero cuando te toca correr para avanzar, no puedes. Nadie con muleta puede correr rápido o puede avanzar rápido. Y a veces ciertas frases o ciertas situaciones que se han colado en la escritura o en el púlpito o en la iglesia nos están robando la capacidad de entrar en la terapia adecuada delante de Dios. Una de esas frases, te voy a compartir 3 frases en esta mañana. La primera frase que se convirtió en un placebo dentro de la iglesia es: rompe tus límites. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? ¿A cuántos les gusta que les digan esa expresión? A todos nos gusta. Rompe tus límites. Cuando la realidad de la escritura no es que vivamos rompiendo los límites, sino que aprendamos a aceptar los límites. Dios no es un Dios que rompe límites, Dios es un Dios que establece límites. Entonces muchas veces nos dicen: rompe tus límites, y hasta nos rebelamos a la postura de Dios. Nos rebelamos a ciertas cosas y a ciertos dichos que comienzan a colarse. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí, Dios nos ama a todos, pero lamentablemente el pecador no entra en una condición del amor de Dios. Porque para entrar a experimentar el amor de Dios, yo debo aceptar a Cristo. Entonces, ese dicho no tiene un fundamento bíblico, porque si Dios me ama y entregó su vida por mí y yo amo a Dios, yo debo aceptar a Cristo y inmediatamente entro en una terapia de restauración y modificación de ciertas costumbres y hechos. Nadie lo va a obligar a nada, pero si usted ama a Dios, usted mismo acepta la terapia. Porque cuando un enfermo va al médico y el médico le dice: usted tiene que tomarse estas pastillitas y tiene que tomarse este remedio y tiene que hacer esto por tantos días, usted no dice: este médico está loco, ¿para qué me voy a tomar yo eso? Usted puede hacerlo, rebelarse contra eso, pero va a seguir en la misma condición o hasta empeorar. Hay gente que vive rebelándose hacia las conductas o situaciones médicas, cuando muchas veces pueden ser la salida, porque Dios es un Dios de milagro y sanidad, pero también es un Dios que genera cura. Y la cura tiene que ver con aceptar ciertos momentos en nuestra vida de terapia o tratamiento para poder tener una vida excelente en este tiempo. Entonces, rompe tus límites es una expresión que genera un error en nuestra fe. Porque es bueno cuando estás pasando el proceso que te digan: ve, sigue adelante, rompe tus límites. Y la gente dice: hey, voy a romper mis límites. Y comienza a hacer hasta lo que no debe hacer. Por querer romper los límites. Mira lo que dice la escritura en el Salmo capítulo 74, verso 17. Salmo 74, verso 17, te lo voy a leer en esta versión.
estableciste los límites de la tierra e hiciste el verano así como el invierno. Estableciste los límites de la tierra e hiciste el verano así como el invierno. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Reconociendo la importancia de los límites que Dios coloca, porque Dios no te pone límites para dañar tu vida, Dios te pone límites para cuidar tu vida. Por eso cuando hay este verso y lo entendemos, ¿cuántos sabían que la tierra está inclinada a 23 grados? ¿Y sabes por qué está inclinada a 23 grados? Porque si la hubiera el Señor inclinado 22 grados, todo el mundo estaría sufriendo acá del calor. No aguantaría el calor. Y si la hubiera inclinado 24 grados, nadie aguantaría el frío. Pero como Dios hace todo perfecto, la puso a 23 grados para que así mismo se crearan las estaciones y haya tiempos de frío, tiempos de calor, tiempos de sequía y tiempos de primavera. Y así va a ser nuestra vida. Cuando entendemos los límites, Dios comienza a generar ¿qué? Orden. Y donde hay orden, siempre hay bendición. Por eso algunos dicen esta expresión, todo tiene un límite, pero hay gente que vive diciéndote, vamos, rompe tus límites. Y lamentablemente están engañándote. A veces no tenemos que aceptar todas las frases que nos digan sin consultar a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos conocen el deporte del fútbol o cualquier deporte, por ejemplo, de campo? ¿Sabías que el campo de fútbol tiene límites? ¿Por qué establecen los límites? Porque todo lo que está dentro de los límites es orden. Todo lo que establecen dentro de los límites es legal. Pero cuando te sales de los límites, lamentablemente sufres las consecuencias. Por eso cuando está el campo de fútbol y la delineación del campo, los límites te permiten poder jugar el partido de la mejor manera y disfrutar lo que sucede dentro de esos límites. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, que comience a jugar un partido de fútbol y que no estuvieran las líneas para indicar de qué equipo fuera y comenzar a establecer qué equipo puede sacar y poder seguir el partido? ¿A cuánto les gustaría que el partido no tuviera tarjeta amarilla y tarjeta roja para indicar las faltas y la gravedad? ¿Usted se imagina? Sería una carnicería. Ya dejaría de ser fútbol. Así sucede en nuestra vida. Cuando nosotros queremos romper límites y saltar límites, estamos metiéndonos en un terreno donde ya Dios no puede estar con nosotros. Dios no te va a apoyar en el hecho de que tú quieras romper lineamientos que Dios te da. Dios tiene límites y cuando Dios dice algo y tú lo obedeces y estás dentro de esos límites, viene bendición para tu vida. Es la realidad. Usted y yo queremos disfrutar de grandes bendiciones de Dios. Acepte los límites que tiene su palabra. No los límites que le va a poner el pastor Roger, porque yo no voy a ponerle a usted nada. Porque aún usted y yo tenemos límites en la palabra que tenemos que obedecer. Sea pastor, sea apóstol, sea arcángel, querubín, que es lo que sea, tiene límites. Los ángeles tienen límites. Aún los ángeles se gozarían queriendo ser como nosotros, porque en nosotros hay privilegios que los ángeles no pueden tener. Y todo tiene límites para que dentro de esos límites tú puedas entender la gran capacidad de oportunidades que te va a brindar la vida. Y eso tenemos que aceptarlo. Mira, otro segundo placebo que lamentablemente está dañando hoy en día la iglesia es esta frase: si te critican es porque estás haciendo algo que vale la pena. Son frases que vienen a colarse dentro de la iglesia y esto únicamente está haciendo que no aceptemos correcciones en la vida. Si te critican es porque vale la pena. Al árbol que da fruto siempre le lanzan piedras. Eso no quiere decir que todo lo que estás haciendo está bien.
pero te hace creer que todo lo que haces es bueno. Y son frases que vienen a destruir tu fe. Si Dios tiene límites para que tú puedas entrar en el orden de Dios y aceptarlo, y esto no se trata de religión. Usted puede leer la Biblia que sea, la católica, la cristiana, la que sea, y todos le van a mostrar los mismos límites y algunos le van a mostrar ciertas condiciones donde podamos entender lo que dice la Escritura acerca de la corrección. La iglesia es un lugar de corrección. Un pastor en tu vida, si aceptas la misión de tener un pastor solo y únicamente viene a formar el carácter de Cristo para que tú puedas entender que nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios. No hacemos cualquier cosa para que nos critiquen, sino que entendemos que aún en medio de la crítica puede haber una corrección en nuestra vida para poder ser diferentes y ser transformados. Nosotros tenemos que entender que hay dos chismosos que necesitamos escuchar, pero muchas veces esos chismosos pueden tener la razón. El primer chismoso, lamentablemente, es la crítica. Hay gente que no le gusta la crítica y evade la crítica, huye de la crítica. No le da la cara a la gente que le va a llamar la atención por algo. Hay gente que dice, es que ya yo sé lo que me vas a decir, y se va. Entonces, si sabe lo que le van a decir, ¿qué está esperando para cambiar eso que ya sabe que le van a decir? Y eso es así, mire, si usted sabe que tiene que cambiar algo, es porque Dios le está diciendo cambia y verás que a través del cambio tendrás la bendición. Y el otro chismoso son los elogios. Ni las muchas críticas, ni los muchos aplausos. La vida se trata de tener un equilibrio. Porque hay gente que te puede aplaudir todo y te puede decir, así te critiquen, sigue adelante porque tú eres alguien que tiene la capacidad de vencer. Pero si lo estás haciendo mal, por más que te parezca bueno, en algún momento de la vida llegarás a encontrarte con una pared y no podrás seguir avanzando. ¿Y sabes qué es lo complicado? Que te va a tocar retroceder el camino y poder ir por el camino que Dios tenía trazado para ti. Entonces no podemos aceptar que toda frase que nos digan viene de parte de Dios. Usted no puede permitir que lamentablemente no pueda ser corregido en algo. La Escritura dice, el padre que ama a su hijo lo corrige. El mismo libro de Hebreos dice, sométase a toda autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la función de corregirte, por supuesto. Si está fuera de eso, entonces no es autoridad. Si la autoridad no viene a corregirte, no es autoridad, porque no tiene testimonio para hacerlo. Pero la corrección es importante. ¿A quién le gustaría tener un hijo que hiciera lo que quisiera hacer? Nadie. Los padres tienen límites en las casas, los padres tienen límites en el hogar, los padres tienen límites en la conducta con sus hijos. ¿Por qué? Porque siempre esperan lo mejor para ellos. Entonces la corrección también genera cambios y transformación para nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, verso 20. Proverbios 19, 20 dice, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Hay gente que no le gusta escuchar. En estos días conversamos con alguien y estábamos estableciendo un principio interesante. Es que muchas veces la gente que te aconseja está en tu propia casa, pero mi esposa decía, pero si aún Jesús no hizo milagro en su propia casa por la incredulidad, ¿qué nos hace creer que muchas veces nosotros vamos a aceptar los consejos de la gente de nuestra propia casa? Si no creyeron en Jesús, que era el Mesías, y tenía la capacidad de hacer milagros, tampoco van a creer en nosotros por más que tú le quieras dar el consejo. A veces la gente no escucha el consejo de la gente que tiene cerca, que es la que te ama.
A veces la gente quiere escuchar el consejo de alguien que sea importante y que tenga una vida que para ellos represente la capacidad de poder escuchar el consejo. La Escritura dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. Mire, así sea su familia, escuche. Así sea su esposo o su esposa, escuche. La gente sabia es el que tiene la oportunidad y la capacidad primeramente de escuchar. Es la gente que escucha más y habla menos. Por eso tenemos 2 oídos y una boca. ¿Sabes por qué hay gente que no escucha consejo? Porque habla más de lo que escucha. Porque se la sabes toda. Venga, pero cuídese de esto. No, Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo y por eso te envió a alguien para que te aconsejara. ¿Cuántos han tenido en algún momento una incertidumbre y dice, Señor, revélame, revélame? ¿Cuántos les han pedido revelación a Dios por algo que no saben? ¿Y cuántos han entendido que muchas veces Dios te ha enviado una palabra para aconsejarte y posiblemente por no saber escuchar y ser corregido, no has visto que Dios ha estado obrando en tu vida? Porque parece que la palabra de Dios solamente viene adornada con lazos de oro, cuando Dios puede usar una piedra o un burro hasta para hablarte. Dios quiere un milagro para tu vida, pero muchas veces el hecho de que te digan siempre, si te critican es porque estás haciendo algo que vale la pena, no quiere decir que lo estás haciendo todo bien. O asústate porque muchas veces son halagos que te dan para hacerte creer que debes seguir adelante, cuando la realidad es que debes entrar en la presencia de Dios. Mira, otro tercer placebo, y este es el último para concluir esta palabra, porque hay muchos, pero normalmente estos son los más típicos. ¿Eres un campeón o una campeona? Levanten las manos los ganadores en Cristo. Muchas veces yo sé que esta expresión nos hace sentir importantes en la vida. Todos queremos ser unos campeones o unas campeonas. La cuestión es que la palabra no habla de que tú tienes que ser un campeón o una campeona. La palabra dice que somos más que vencedores por medio de Cristo. Entonces no se trata de ti, se trata de Él en nosotros. Si somos más que vencedores por medio de Cristo, entonces necesito doblar mis rodillas, meterme con Cristo para que Él me haga más que vencedor. Pero hay gente que le gusta, eres un campeón, una campeona. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás, campeona? ¿Cómo estás, millonario, millonaria? Es triste, pero lamentablemente solo alimentan el ego. Alimentan tu autosuficiencia y genera una independencia de Dios. Cuando la realidad es que sin Dios no vamos a ganar nada. Cualquier cosa que tú ganes sin Dios será mínimo comparado con lo que Dios te da cuando tú ganas con Él. Y tú eres el que vas a elegir. Pero pastor, yo quiero el auto de mis sueños. ¿Y qué sabes tú qué auto tiene Dios para tu vida? Porque la palabra dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Usted puede estar esperando el carrito de sus sueños y Dios dice, no se merece un carrito, se merece una camioneta. Porque eso lo hace alguien que está conectado con Dios. Tú te mereces aquello que vas a ganar jugando con Dios, peleando con Dios. Muchos cantan bonito, así peleo mis batallas. Vaya a pelear solo a la calle para ver quién que va a ganar. Y nos cantamos bonito, estoy rodeado por ti. Pero la realidad es que si no estuviéramos rodeados por Dios, no podríamos avanzar en la vida. Dios tiene cosas grandes para ti.
Dios tiene cosas grandes para mí. Pero tenemos que aprender a no aceptar placebos en nuestra vida. Si algo que te hablan solo alimenta tus emociones, es un placebo, es un calmante. Porque la fe viene a incomodarte. Usted mira a los hombres de fe que recibieron una palabra de Dios. Ellos no andaban brincando de alegría con la palabra que recibieron. Dios me dio una palabra, qué chévere, qué bonito. Porque toda palabra que Dios te da, te viene a incomodar. ¿Y por qué te viene a incomodar? Porque es el tratamiento para hacerte una mejor persona. Dios le dijo a Abraham, sal. ¿Era cómodo donde vivía? Sí, era cómodo donde vivía, pero salir era incómodo. Dios le dijo a Gedeón, tú eres el que vas a luchar con los madianitas. ¿Usted cree que un hombre que trabajaba en el campo iba a levantarse con una espada para pelear contra un ejército? ¿Era cómodo la palabra de Dios? No era cómoda, pero era el desafío que viene a ser la fe para tu vida. Cuando Dios te viene a dar una palabra de fe, Él no viene a sobarte o a ponerte pañitos húmedos. Tranquilo, papito, mamita, que Él la va a pasar bien. Si te critican es porque estás haciendo lo bueno. No aceptes consejo ni corrección. Eres un campeón y una campeona. Rompe tus límites. Vamos, millonario, millonaria, que Dios te va a bendecir. Son solo pañitos húmedos para hacerte sentir mejor, pero eso no te cambia. Una decisión de fe es entender que aunque Dios tiene un propósito para ti, te vas a incomodar por esa decisión de fe. Jesús le dijo a los discípulos que encontraban el camino, sígueme. ¿Tenían que abandonarlo todo? Sí. ¿Era cómodo? No. Pero solo por el hecho de abandonarlo todo, tuvieron más de lo que podían conseguir solos. Dios no quiere que tú te conviertas en un campeón y una campeona. Dios quiere que Él sea el campeón de tu vida y te lleve a establecerte en un lugar de grandeza. Por eso la palabra dice, vamos, aplaude el nombre del Señor en esta hora. Por eso la Escritura nos dice algo. El que se humilla será, y el que se exalta, porque cuando tú eres un campeón y una campeona, tú te exaltas y no vas a tener el respaldo de Dios. Pero cuando tú te humillas delante de Dios, Dios siempre te exalta y te pone en lugares de oportunidades y de grandeza. Por eso cuando vemos la parábola de los talentos, Dios, en la parábola Jesús dijo algo interesante. Quien en lo poco ha sido fiel, en lo mucho será puesto. Aprende a amar lo poco, a agradecer lo poco, a disfrutar lo poco y a vivir con Dios, así sea con lo poco que puedas aprender. Y Dios mismo va a decirte, tenga las oportunidades y las puertas se abren para que tú accedas a los milagros que Él tiene preparado para tu vida. Para que te puedas convertir realmente en ese vencedor o en esa vencedora, la Escritura siempre tiene mensajes interesantes. En Apocalipsis, Dios le dijo al apóstol Juan, escribe allí, al que venciere. ¿Por qué al que venciere? Porque vivir en Cristo se trata no de ganar copas, se trata de siempre permanecer en permanencia, perseverancia. Dios quiere que tú puedas perseverar en Él. Dios quiere que tú puedas luchar por el Evangelio, luchar por su palabra, luchar por su presencia. Si tú no luchas por esto, ¿de qué te sirve una corona en el cielo? Porque esa es la verdadera carrera que estamos corriendo todos. Una carrera para esforzarnos. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, esfuérzate. En Isaías también 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. La vida con Dios no es fácil. La vida mundana menos que menos es fácil. Pero lo que Dios sí te promete es que si tú perseveras, vencerás.
Y este es el lugar para vencer y entender que Dios siempre está con nosotros. Mire, no hay camino más engañoso que permitir placebos en nuestra vida. Pañitos húmedos de la fe, frases bonitas. Hoy en día las redes sociales están llenas de frases bonitas, aunque muchas de esas frases pueden ir en contra de la verdad que Dios tiene para ti. Esa es la realidad. Estas frases le están haciendo mucho daño a la iglesia. Estas frases están convirtiendo a una iglesia que debe tener esfuerzo por las cosas de Dios en una iglesia pasiva que espera que Dios haga todo. Hoy en día hay frases como decláralo y lo lograrás. Otra frase interesante, arrebata tu milagro. Usted no puede arrebatar nada. Usted tiene que creer y el milagro llega. Te hacen creer que tú por luchar y tu sacrificio obtendrás el milagro. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Usted y yo solo tenemos que hacer es que creer. Si te está yendo mal, es que posiblemente estás viviendo un proceso para ayudarte a madurar y a crecer. Tú le pides a Dios, mire, te voy a decir algo interesante. Tenga cuidado cuando ore y le pida a Dios. Porque muchas veces usted le va a decir, Dios, quiero ser millonario, y tendrás que aprender a vivir en la ruina. Porque el asunto de ser rico no es un asunto de bolsillo, es un asunto de mentalidad. La prosperidad comienza con tu capacidad mental, con tu inteligencia para hacer negocios. Hay gente que tiene muy buenas ideas, pero pésima gestión administrativa. Y si una cosa no va con la otra, no sirve de nada. Entonces, arrebato mi milagro no es una expresión que viene a bendecirte. Levanta tu mano para firmar escrituras, tampoco es una expresión que te convence de que realmente algo va a suceder. Conocí mucha gente levantando la mano, esperando sus escrituras, y lo único que le llegaban eran las facturas de la deuda. Firme acá, ¿cuándo va a pagar? Necesitamos comenzar a entender que frases positivas no generan transformación. Transformación la genera decisiones de fe. Si Dios me lo habló, le creo. Y si le creo, aunque me duela, sé que voy a tener un destino glorioso, porque lo que Él me prometió, Él lo va a cumplir. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Los placebos de fe solo son calmantes. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué nos habla de este tema? Porque hemos visto que hay gente con una fe débil. Y en vez de aferrarse a Dios, se está aferrando a ciertas palabritas positivas. Positivismo no es fe. Sé que la escritura dice, la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De tu boca, de tu lengua. Y es cierto. Si yo creo y hablo vida, hablo bendición, recibiré bendición. Pero por una palabrita positiva que usted dé, no necesariamente va a traer un milagro. Necesitamos hacer que nuestra palabra vaya conforme a la obediencia a las cosas de Dios. Y si obedecemos a Dios y nos rendimos a Él, déjame darte una buena noticia. Jesús es el autor de nuestra fe. Cuando tú te rindes a Dios, tu fe se va a hacer más grande y robusta. Pero Jesús le dijo algo a los apóstoles que es importante. Si tan solo tuvieras la fe, así sea del tamaño de una semilla de mostaza, sería suficiente para que veas grandes cosas en la vida. Dios no quiere evitarte el dolor. Dios quiere que a través de tu fe tú atravieses el proceso que estás viviendo
pero en victoria. Su palabra no impide que vivamos procesos, pero su palabra nos enseña que Él siempre estará contigo para llevarte a tu destino de gloria. Te tengo una buena noticia. Posiblemente sé lo que estás viviendo, algunos a lo mejor no sé lo que está pasando en su vida. Lo importante es que Dios sí lo sabe. Y Él va contigo de la mano. Posiblemente no lo ves. Posiblemente no lo sientas. Porque eso es la fe. Creer aunque no vea nada. Fe es verlo desde el Espíritu. Usted no necesita una motivación de palabritas. Usted necesita confiar en la palabra que Dios le asignó. Que si tú tienes una lucha todos los días, que tu lucha sea por mantenerte firme en esa promesa. Es la realidad de la iglesia. Que usted no desista, que no abandone, que no se confunda, que no se distraiga. Hay tantos distractores en la vida que te están robando la capacidad de milagros. Hay procesos que tienes que vivir. ¿Por qué? Porque son necesarios. Mire, hay gente por la que mi esposa y yo oramos para ver la victoria sobre sus vidas y todavía no sucede nada. Y digo, Señor, al final es a tu tiempo. Algo estás enseñándole a esa persona. Pero sé que así como tú rogaste por Pedro para que la fe no faltara, así rogamos para que a esa persona o a esas personas no les falte tu fe. Que no se distraigan, que no se confundan, que no se rindan, que no abandonen, que no desistan de lo que Dios está haciendo. A veces comenzar un proceso en la iglesia es fácil. ¿Sabe lo que es difícil? Mantenerse. A veces comenzar un discipulado es fácil. ¿Sabes qué es difícil? Terminarlo. Y así es la fe. La fe es un asunto de constancia, iglesia. Mientras seas constante en lo que Dios te ha prometido, vas a ver un milagro sobre tu vida. Así es la fe, constancia, insistencia, persistencia en confiar en Dios. Dios lo hará posible. Ahí no dice que tú lo harás posible. ¿Sabes por qué lamentablemente hay tantos ministerios que se vuelven soberbios con el poder de Dios? Porque son ellos los que quieren hacer las cosas. Yo dije desde un día para otro, Señor, al final, ¿para qué me doy un dolor de cabeza si los milagros no lo hago yo? Los milagros lo haces tú, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo obre en un milagro sobre la vida de esa persona. Pero muchas veces vas a vivir un proceso con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué? Porque Dios quiere primero transformarte. Muchas veces vivirás un proceso financiero. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformarte. Muchas veces vivirás un proceso con tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformarte. ¿Sabes? Somos nosotros los que estamos generando resistencia del milagro. ¿Por qué? Por frases bonitas, placebos que vienen a generar calma, pero no transforman a nadie. Al final, solo nos estamos engañando. Un placebo es solo un engaño. Hay placebos que son dulces, que se lo dan inclusive a los niños. Diga, tenga este remedio para que se va a sanar y se le quita el dolor. Y se tome el dulce y se le sanó el dolor. Y resulta que lo generó porque confió y creyó en lo que consumió. Ahora, ¿qué pasaría si no consumimos algo físico, sino que consumimos a Cristo? El pan de vida que viene a generar milagros sobre cada uno de nosotros.